Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva edición de Política del Sur TV. Mi nombre es Rubén Molina y en esta ocasión con el señor Ricardo Carosino. ¿Cómo le va, Molina? ¿Cómo anda? Ricardo, por ausencia, ¿no? De Alejandro Cooper. Sí, que tuvo una pequeña indisposición, pero bueno, lo vamos a tener seguramente la próxima semana. En la próxima emisión va a O estar. no sabemos. Sí, cómo ¿eh? no, va. El público pide que siga usted. No, que el público se quede tranquilo, que va a estar Alejandro Cooper en la próxima emisión. Un Bueno, saludo para Alejandro que se Cooper. recupere el señor Alejandro Cooper. Bueno, mucha información esta semana, Ricardo, y esperemos poder reflejarla en el programa de hoy. Muchas sesiones de Consejo Deliberante. Empieza a haber algunas definiciones, ¿no? En la región, producto de otras definiciones de mayor nivel, ¿no? Sí, bueno, mira, la semana pasada hablábamos con gente del Frente Renovador, sobre todo una línea crítica, Sergio Massa, interna, y decía, la definición va a estar dada por lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque un triunfo contundente de Mauricio Macri lo va a estar posicionando como el principal líder opositor al gobierno nacional. La foto de hoy es esa. A menos que en el acto del 1 de mayo Sergio Massa muestre una convocatoria tal que permita hacer dudar al electorado. Bueno, vamos a estar hablando de eso seguramente, el impacto en la región, en el conurbano de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y todo lo que ocurrió esta semana. En este resumen, vendemos lo que vamos a ver en el programa del día de hoy. Sesionó el Consejo Deliberante de Lanús, se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del año, se aprobaron notas de vecinos y homenajes, importantes ausencias en el recinto. El cachismo tiroteado por todos lados. El anuncio de Cacho Álvarez sobre su vuelta al siolismo generó dudas e incertidumbres en Avellaneda. Estamos tiroteados por todos lados. No tenemos nada claro y no sabemos cómo vamos a jugar, declararon desde el cachismo. Cruces por la salud pública en Echeverría. El oficialismo cajoneó proyectos de la oposición en materia de salud. Sí aprobaron nuevas vacaciones para Fernando Gray. Bueno, ahí estaba la venta del programa del día de hoy. Antes habíamos comenzado con un disparador que vos tiraste, lo que tiene que ver con las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, finalmente contundente en triunfo del PRO, ¿no? Sí, exactamente. Mauricio Macri y el PRO demostraron que la ciudad de Buenos Aires la tienen alambrada, como comúnmente se dice, es una expresión que se usa para los intendentes del conurbano, pero Mauricio Macri demostró hasta acá que sabe conducir políticamente. Y eso le permitió posicionar al PRO en la ciudad de Buenos Aires después de 2 periodos y va por un tercer periodo de gobierno que es casi seguro que gane. E insisto con esto, la foto de hoy es Mauricio Macri como principal líder de la oposición. Lo decíamos hoy en la radio, la mañana a mí me llamó la atención el verticalismo del PRO. Bueno, en rigor de verdad se pudo ver 2 verticalismos muy claros, ¿no? El del PRO y también el Frente para la Victoria con esa foto final que a pesar de la derrota involucró a todos los precandidatos, ¿no? Sí, por el lado del PRO demostró que puede hacer una interna. Algunos dicen, bueno, se recibió de partido político. Y por el lado del Frente para la Victoria, como vos señalás, Rubén, me parece que está marcando todavía, y esto es inusual, sobre todo en el peronismo, el liderazgo de Cristina Fernández dentro del espacio. Totalmente, sí. Digo que es inusual por alguien que se está retirando del poder y que sigue conservando el liderazgo. Generalmente en el peronismo sabemos que esto no suele pasar. Cuando alguien se está retirando del poder, generalmente se retira débil. No es el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Hay otro dato que me parece tener en cuenta. Me parece que con esta elección Mauricio Macri empieza a posicionarse como el candidato opositor al Frente para la Victoria, ¿no? Sin lugar a dudas, claramente. Y esto relega sobre todo a Sergio Massa, que hasta el momento no ha mostrado ninguna foto fuera de la provincia de Buenos Aires. Veremos, ahora se anuncia las pasos con De la Sota. Pero aparentemente Rodríguez A no quiere estar o no va a estar. Parece que no lo invitaron. Hay ruido con De la Sota, ¿no? Dicen que no hay buena onda, como dicen los chicos. Bueno, exactamente, sí. Eso es lo que se dice, que entre Rodríguez A y De la Sota no hay precisamente la mejor de las relaciones. Bueno, habrá que esperar el anuncio del próximo viernes. Y digo, para cerrar un poco el capítulo del PRO, porque fueron una de las preguntas que se le tiraron a Mauricio Macri durante la conferencia de prensa, ¿quién iba a ser su vicepresidente, su candidato, ¿no? Su compañero de fórmula? Sí, exactamente. Bueno, puede ser un radical, puede ser un peronista. En radical el nombre no queda muy claro, todavía no se sabe.
un peronista, el peronista mejor posicionado hoy que no va a ir a las PASO, digo, hay dos peronistas, aparentemente después del anuncio de Massa, uno es de la Sota, va a jugar en la interna con Massa, y el otro es Reutemann, desde Santa Fe. ¿Sería un vicepresidenciable de Massa? Bueno. Una situación similar ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde los radicales están reclamando ir colgados también de la boleta de Mauricio Macri. Es más, algunos sectores, el alfonsinismo, el ricardismo, como lo dicen algunos, aspiran a una lista fusionada con María Eugenia Vidal. El tema es definir el nombre y sobre todo si el PRO acepta esta lógica, ¿no? El PRO va a necesitar del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo por los intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires. Y creo que muchos radicales quieren tener un radical a quien darle un voto, además de Sanz. Sobre todo pensando en las pospaso, ¿no? Sí, además en el conurbano, si bien la estructura del radicalismo no es fuerte, pero si la comparas con la del PRO, tampoco el PRO tiene bastante como para ofrecer, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión de los fiscales, ¿no? Y eso es algo importante, insisto, sobre todo en el conurbano, y nosotros que hacemos la tercera sección electoral sabemos lo importante que es fiscalizar una elección, ¿no? Un dato fundamental, y esto viene de la última campaña que Ricardo Alfonsín salió a caminar por el conurbano bonaerense. Cuando vino a Lanús, lo primero que hizo en una nota fue pedir fiscales, que la gente nos acompañe, necesitamos fiscales. Ese es un tema que el radicalismo en el conurbano bonaerense no lo tiene debidamente aceitado. Sí. Sobre todo porque también reconozcamos que el radicalismo del conurbano tiene fuertes internas. Siempre. Exactamente, exactamente. Algo que sí quedó claro, me parece que el que cayó en desgracia es Pose, Gustavo Pose. No lo quiere ni en el PRO y el radicalismo lo rechazó contundentemente. Vos le hiciste una nota a Ricardo Alfonsín, recuerdo. Sí, justamente, cuando le preguntamos a Ricardo Alfonsín si Pose podía ser un candidato radical para votar como a gobernación, Ricardo Alfonsín fue por demás contundente, Rubén. Dijo, los radicales no votamos extrapartidarios. La apuesta de este sector que cabeza Ricardo Alfonsín es unidad con el PRO en la provincia de Buenos Aires, ponerle el compañero de fórmula a María Eugenia Vidal y ver si en el conurbano pueden ir en listas de unidad. En algunos casos no habrá lista de unidad y en otros acompañarán a los candidatos del PRO. Pero la intención es que ninguno vaya sin la boleta de Mauricio Macri, sobre todo lo del interior, como decías. Sobre todo, y Ricardo Alfonsín aclaró una cosa, el radicalismo ganó 40 municipios en la provincia de Buenos Aires. Los candidatos naturales de esos 40 municipios son radicales, advirtió Ricardo Alfonsín. ¿El PRO aceptará eso? Y la última, en esta semana política, tiene que ver en realidad con lo que puede llegar a pasar dentro de poco y sobre todo la fotografía del viernes. Te pregunto, ¿estará Darío Justosi, sobre el cual hay muchos rumores de que estaría volviendo a su viejo amor, el Frente para la Victoria? Parece, hay rumores que los indican acercándose a Florencio Randazzo, el ministro. Han tenido una relación política, esto no es nuevo. Y dentro del Frente Renovador se está posicionando más que bien en la interna Francisco de Narváez. De Cariglino, ¿qué se dice? Se va al PRO. De Justosi, ¿qué se dice? Vuelve al oficialismo. De Narváez empieza a picar en punta dentro de la interna. La gran pregunta entonces es, ¿estará Darío Justosi? ¿Estará Cariglino también? Dato, el último, hoy, durante la jornada de hoy estuvo Gabriel Mariotto en Rafael Calzada junto al gobernador Daniel Scioli, un discurso muy fuerte cerrándole la puerta a Darío Justosi. Palabras más, palabras menos, lo trató de traidor. Así que, bueno, la cosa va a estar complicada si Justosi quiere volver a la provincia de Buenos Aires. Te propongo ir a la primera de las notas. Hubo sesión en el Consejo Deliberante de Lanús en el día de hoy. Tal vez lo importante no estuvo lo que ocurrió en la sesión, sino en algunas declaraciones que hicieron algunos de los dirigentes, tanto del oficialismo como de la oposición. Vamos con las imágenes. Decía, lo más importante por ahí no estuvo en la sesión de Consejo Deliberante, propiamente dicho, donde no hubo grandes temas. Sí en algunas declaraciones que hicieron previo y posterior a esa sesión de Consejo Deliberante. Recordemos que en la anterior sesión hubo un intento de cambio de autoridades en ese Consejo, de correrlo a Héctor Bonfiglio. Algo que finalmente no ocurrió. Algunos apuntaron muy duro a Nicolás Russo como, digamos, el garante de la continuidad de Héctor Bonfiglio. Te podrás imaginar desde la oposición y lo que tiene que ver con la interna del Frente Renovador, cómo fue cascoteado Nicolás Russo. ¿Quién dijo? Bueno, que él no se sumaba a estos intentos desestabilizadores.
Salió Noelia Quindimil aclarando, diciendo, no, esto no es un intento desestabilizador, está establecido en la orgánica, está establecido en la Carta Orgánica del Consejo Deliberante que se puede hacer este tipo de cuestiones. Y volvió a objetar el rol opositor de Nicolás Russo. Un Nicolás Russo que viene posicionándose poco a poco y dice con encuestas en mano de que quiere llegar, que puede llegar a ganar la interna del Frente Renovador. Sí, y por el otro lado, Pallares, ¿no? Sí. El senador provincial que quiere posicionarse como el principal referente del Frente Renovador en Lanús. El tema es el siguiente, Pallares está muy pegado a Justosi. ¿Qué pasa si Justosi se pasa al oficialismo? ¿Dónde queda parado Pallares? Es un poco lo de Bonfiglio. Bonfiglio quedó parado entre la oposición y el oficialismo hoy, dentro de la interna de Lanús. Bueno, Bonfiglio, en declaraciones también radiales, en nuestro programa, previo a la sesión del Consejo Deliberante, dijo, lanzó como un desafío a Darío Díaz Pérez. Le dijo, bueno, me parece que debería ir tomando algunas definiciones cuando le preguntamos si inquietaba justamente la falta de definición de Darío Díaz Pérez en torno a la interna presidencial. Para mí debería apurarse en la toma de definiciones, dando a entender que el último que llega, vos viste cómo es, a la cola, ¿no? Exactamente. A Triqui. Si no sos de la primera hora, exactamente, vas atrás. Abrimos el bloque sindical con nuestro columnista, nuestro especialista, el señor Diego Lanese. ¿Cómo estás, Rubén? Bien. Ricardo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Todo Muy muy fachero bien. lo veo hoy, ¿eh? Descontracturado. Descontracturado. Y bueno, ¿qué va a Bien. ser? Bueno, se viene Vamos cambiando el look a ver si canjealosi con una tintorería. lo veo complicado. Está moderno. Sí. Como todo tipo joven, ¿no? Claro. Bueno, se diría. En una semana especial porque se viene el Día del Trabajador, ¿no? Se viene el Día del Trabajador, vamos a aprovechar, estamos a horas de que el país y el mundo conmemore un nuevo 1 de mayo. Vamos a hacer una pequeña radiografía de lo que es el mundo laboral en la República Argentina. Sé que en televisión es difícil, pero vamos a tratar de dar algunos números. Haga el esfuerzo, usted puede. No, más que nada para retenerlo, ¿no? No queremos aburrir con algunas estadísticas, pero que marcan 2 o 3 conflictos en el ámbito laboral que son fundamentales en la Argentina. Hoy la tasa de desempleo no es un problema en la Argentina ni en la región. Argentina tiene, según el INDEC, un 7,5% de desocupados, que están más o menos sobre la media continental. Países como Colombia o Venezuela, con 9 y 8% respectivamente, son los países con más desempleo actualmente. Brasil y Chile, con 5 y 4,5%, son los países que marcan, digamos, el piso del desempleo. Hoy la desocupación no es el problema del mundo del trabajo. Hoy el gran problema es la informalidad, lo que venimos diciendo. Algunos se animan a decir que hasta la mitad de los trabajadores están en situación irregular. Hoy aproximadamente las cifras que maneja el INDEC hablan de un 32,8% de trabajadores en negro. Este mapa no es homogéneo. En el Gran Buenos Aires, ¿no? Capital y zona metropolitana, la informalidad llega al 30% aproximadamente. En el norte del país alcanza el 44%. Estamos hablando que prácticamente la mitad de los trabajadores no tienen resuelta su situación legal laboral o no tienen aportes. Me parece que hoy es el gran conflicto cuando se habla sobre el trabajo en la Argentina, tiene que ver con la informalidad. Otro dato interesante para tener en cuenta tiene que ver con la sindicalización. Hemos tenido a lo largo de los programas y en general en el año mucha noticia sindical. De hecho el programa tiene un bloque porque hay mucha actividad. De hecho en lo político también están involucrados. Cuando hablamos de sindicalización en el país debemos decir que hay, podríamos decir, una de cal y una de arena. Argentina tiene la tasa más alta de sindicalización de la región. Más o menos el 37,7% de los trabajadores pertenecen a algún sindicato. Eso es inédito. En Brasil la tasa no llega al 12%. Esa sería la buena. La mala es que ni el 15% de los establecimientos laborales, precisamente 14,2% de los establecimientos laborales solo tienen delegado y representación gremial. Hablamos que prácticamente el 85% de las fábricas, de los puestos de trabajo, de los lugares de servicio, no tienen delegado ni comisión interna.
Esto es un y eso problema. Que hay una amplia oferta de centrales obreras. ¿Cuántas hay? ¿5? 5 centrales obreras, 6 si tomamos a la coordinadora clasista, claro, que promueve el Partido Obrero, y 7 si nos hacemos eco de la Asamblea de Trabajadores que está promoviendo el Pollo Sobrero y el Perro Santillán. Discúlpame, Diego, ¿estamos hablando de que el sindicalismo tiene flancos débiles? No, ¿No se ocupa el sindicalismo de apuntar? Digamos, hay ¿A esos lugares donde están faltando delegados? Yo vería dos caras en esta situación. Por un lado, cierta desconfianza que ha generado en buena parte de los trabajadores la actuación de los gremios. Y sobre todo de la dirigencia, exactamente. Hay la imagen, la dirigencia gremial no está entre la imagen más positiva que tienen los dirigentes. Digo, vos me habías prometido la semana pasada un listado de dirigentes, algunos que están desde la época de Perón. Exactamente. Y eso genera desconfianza. Eso genera desconfianza y se ha tomado los sindicatos como cotos personales. Cuando hablas de camionero, y no por hablar de Moyano, pero hablas de camionero y hablas de Moyano. Claro. Pero no solo de Moyano padre, hablas de Moyano hijo y sobrinos. Digamos, esto atenta con la confianza que le pueden tener los trabajadores a la dirigencia gremial. Por otro lado, está el rol de las patronales, que impiden la formación de comisiones internas. Pasan muchos medios de comunicación donde las comisiones no son reconocidas por las empresas. Eso también dificulta. ¿Qué pasa con la elección de los líderes sindicales? ¿Es por voto directo? Depende de cada gremio. O indirecto. Depende de cada gremio. Acá lo que está faltando efectivamente es una reforma de la ley de asociaciones sindicales. Hoy los gremios que pueden actuar legalmente son aquellos que tienen el reconocimiento del Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo arbitra esta herramienta por su propia conveniencia. En el único país donde el gobierno decide o el Estado decide qué gremio es legal y cuál no es en la Argentina. Esto está cambiando. Por ejemplo, el gremio de los trabajadores del peaje de Facundo Moyano logró reconocimiento más allá de no tener la personería gremial. Tiene una personería jurídica, puede actuar. Hasta ese momento dependía de la voluntad del empresario. Si el empresario decidía no sentarse a negociar con él, con ese gremio, porque no está reconocido por el Ministerio de Trabajo, tenía las de ganar legalmente. Eso impide la formación de cualquier comisión interna. Antes de ir a los dirigentes gremiales, te cuento datos de 2014 según el Observatorio del Derecho Social, una entidad vinculada con la CTA de Pablo Micheli, sobre conflictividad gremial. Fue un año conflictivo el 2014. Hablamos de 1.207 conflictos. Lo llamativo es que el 54% de los conflictos fueron en el ámbito público. Trabajadores del Estado, básicamente, médicos. En este programa se va a hablar de la salud en uno de los municipios, en Esteban Echeverría. Los médicos, judiciales, estatales, docentes, ¿no? El año pasado tuvieron 17 días de huelga, no es poca cosa. El 54% de los conflictos del año pasado fueron protagonizados por trabajadores estatales. Solo un 4% de los conflictos fueron protagonizados por trabajadores que podríamos decir precarizados, cooperativistas, cartoneros, trabajadores en negro. Esto lo que está hablando, entre otras cosas, es que una de las grandes ventajas de la sindicalización es hacer visibles los conflictos, es esa herramienta que te defiende ante cualquier problema, que no tiene un amplio sector de la sociedad que, según los datos, alcanza casi 4 millones de trabajadores. Pero es llamativo, por ejemplo, cuando hablábamos, recuerdo el caso de ESMATA, que ESMATA tiene un conflicto interno y el gremio no salió. Bueno, el gremio no se hizo visible, la conducción. Hay un problema fundamentalmente con algunas autopartistas. Estamos hablando de LEAR, ¿no? Sí, y también Gestam, que es una metalmecánica. Lo que se está viendo es una conflictividad. Donde no están los gremios presentes, aparecen las comisiones internas. Y generalmente las comisiones internas, lo que se vio el año pasado y parte de este, es que están comandadas por dirigentes clasistas, algunos vinculados a partido de izquierda, otros no, y que han salido en la coyuntura a hacer visible los conflictos. Ahí hubo una disputa, claramente una disputa de poder entre una conducción que mantiene ciertos lazos con el gobierno y un espacio que buscaba expresarse para recuperar derechos fundamentales en la planta, en la unidad de trabajo. Recordá la solicitada de los gremios industriales. La solicitada de los gremios industriales y del ESMATA hablaba de infiltración.
Una palabra que no se creo, usa de hace rato. creo yo bastante, Setentosa, ¿no? sí, bastante desafortunada. Y esto viene al punto final de esta columna, y es la capacidad que pueden tener dirigentes que llevan 40 años al frente de sus organizaciones para llegarle al trabajador de 20, 25 años, al trabajador que, claro, y que organiza una asamblea por WhatsApp. Ah, mira, claro. O que crea una fanpage en Facebook para reclamar por las condiciones laborales en una unidad determinada, en el local, o retuitea declaraciones de sus propios dirigentes. Claro. Datos que seguían. Yo te había prometido, el dirigente sindical, hay un dirigente, yo te digo el nombre y por ahí no te suena tanto, Ramón Baldassini. Ramón Baldassini es el secretario general de la Federación de Obreros Empleados de Correo y Telecomunicaciones. Ramón Baldassini asumió... Más carteros, bueno, por ahí son los que mandan emails. Siempre trae boletas, facturas, ¿no? Por ahí son los que mandan los emails. Sí. Bueno, Baldassini asumió el secretariado general de la Federación en 1963. El año que yo nací. 1963. Salvo el periodo de la dictadura, donde los gremios fueron intervenidos, Baldassini es el secretario general de esta federación. Estamos hablando... ¿Sabés la edad que tiene? Bueno, él nació en sí, tiene 83 años. 83 años. En la actualidad. Sin embargo, no le hablé de Facebook, no le hablé de tuitear, no. nada. Sin embargo, no es el dirigente que más tiempo estuvo en su cargo. ¿Alguien que está vivo? No. Ah. Enrique Venturini, secretario general de Electricistas de Barco, un gremio que nuclea a los electricistas navales, estuvo 53 años al frente de la organización. En el 2012, a los 85 años, falleció y recién dejó su cargo. Son dos ejemplos pintorescos, si querés, de una situación que se repite. Si no es por la muerte. Moyano es secretario general del Sindicato de Camioneros desde 1987. También bastantes años. Pero este es el esquema. Si no lo sorprende la muerte, como a Venturini o al Bocha Palacios en la UTA, o no lo sorprende la cárcel, como a Zanola o a Pedraza, la dirigencia gremial se queda atornillada a su sillón. Diego, una última. Hubo encuentro de la CAT con Mauricio Macri. Cortito, exactamente. ¿Qué opinión te merece? Básicamente... ¿Qué puede surgir de eso? Bueno, Macri prometió mantener las paritarias. Sí. Es un pedido que le hizo la dirigencia de la CAT. Le dijo, no está en nuestra intención modificar ese mecanismo de negociación. Habló una cosa muy interesante. Dijo, así como está, le dijo a BEI de Aeronavegantes, Aerolíneas Argentinas, así como está, no va. Esto es, o ajuste de personal o recorte de gastos. Eso es la lectura que uno hace. Y sobre ganancias, que es el gran tema, dijo, dio mensajes ambivalentes. Mientras que públicamente dijo, bueno, vamos a modificar el mínimo no imponible para llevarlo a la cantidad de trabajadores 10 años atrás. Que hace 10 años pagaban, van a seguir pagando. Algunos dirigentes a mí me dijeron que les prometió la eliminación gradual. Yo lo veo difícil. ¿Fue solo una reunión o vos pensás para hablar de sindicalismo o puede ser leída como una reunión de respaldo a la candidatura de Mauricio? Hasta hoy al mediodía yo te diría, fue una reunión para hablar de proyectos y para hablar de 3 o 4 cosas puntuales. Pero ¿fue de las 12 del mediodía? Roberto Fernández de la UTA dijo, Macri es más peronista que varios de los que se dicen seguir a Perón. Y dijo, si cumple las cosas que nos prometió en la reunión, no tengo ningún problema en apoyarlo. Yo te diría que me parece que con el correr en la zona, la reunión de Macri y la UTA pasó de ser un encuentro formal a transformarse en un empujoncito político. Perfecto. Diego, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Como siempre será un placer. Nosotros nos vamos a una pausa. No se vayan, que tenemos más política.